sea por el micro, pero es que no puedo ni sentarme. Estoy con ciática y me duele la pierna. Además está dormida, no solo me duele. Y bueno, es un poco incómodo, la verdad. De hecho, los bautismos que tenemos hoy los van a hacer el pastor Ahmed y nuestro querido misionero Douglas, porque no queremos tener ningún accidente, ¿verdad? Que se nos ahogue alguien, y además no estoy en condiciones de entrar en esa piscina, de levantar la pierna de esa manera que hace falta para entrar en la piscina. Como sabéis, tenemos, aquí tenemos los bautismos, hemos tenido la Santa Cena y al final del culto tendremos un recordatorio porque hoy es el Día de la Madre. Algunos me habéis dicho, hoy no es. Digo, sí, en España sí. Depende del país. Hay muchos países que es el primer domingo de mayo y otros que es el segundo domingo de mayo. Pero bueno, si hace falta lo celebramos 2 veces, ¿de acuerdo? Muy bien, al final, como digo, tendremos un recordatorio, vendrán los niños con algo, no sé qué, porque es una sorpresa, y entonces, por favor, no os mováis nadie hasta el final del culto, ¿de acuerdo? Como tenemos los bautismos hoy, pues vamos a hablar de un tema que tiene que ver con el bautismo y es el episodio tan conocido del bautismo de ese funcionario etíope por parte de Felipe. Voy a intentar, solo intentar, ser rápido y a la vez hablar despacio. No sé si lo conseguiré, pero sé que hay algunos hermanos que todavía no entienden bien el español y hace falta que hablemos un poco despacio para que se entienda bien. Como digo, vamos a hablar de Felipe y del funcionario etíope, también llamado eunuco, como dice algunas traducciones, otras no lo dicen. Y para entender bien la historia necesitamos ir un poco hacia atrás para ver qué hacía Felipe, de dónde venía, porque como siempre digo o insisto en ello, no es bueno hablar de un texto sin explicar o conocer el contexto de la historia. Y en el contexto nos encontramos a Felipe predicando en Samaria. Dice así Hechos 8, 4 y 5. Así que los creyentes que se esparcieron predicaban la buena noticia acerca de Jesús a donde quiera que iban. Felipe, por ejemplo, se dirigió a la ciudad de Samaria y allí le contó a la gente acerca del Mesías. Bien, sabemos que hubo una dispersión por causa de la persecución que había hacia los cristianos. Sin ir más lejos, si vamos 2 o 3 versículos antes, en este capítulo 8 de Hechos, veremos que ahí empieza la persecución que vino como consecuencia o a través de la muerte de Esteban. Eso está en el capítulo anterior y en el principio de este. Y al final, en el principio del capítulo siguiente, del capítulo 9, sigue esa persecución, también por parte de Pablo, como en el principio de este. Y tenemos también el relato de la conversión de Pablo cuando iba persiguiendo a los cristianos en el camino de Damasco y allí se le apareció el Señor. Entonces esa dispersión que hubo hizo que el Evangelio fuese predicado en todas direcciones. Hasta ese momento estaba en el centro de la religión o de la religiosidad, que era Jerusalén, hizo que fuese predicado en todas direcciones, y en el caso de Felipe, como leemos en el texto, fue en Samaria. Entonces sigue el texto diciendo que las multitudes escuchaban atentamente a Felipe porque estaban deseosas de oír el mensaje y ver las señales milagrosas que él hacía. Así que hubo mucha alegría en esa ciudad. Podemos imaginarnos lo que allí pasaba, ¿verdad? Es decir, había multitudes escuchando cada día a Felipe, creyendo en el Señor Jesucristo, siendo sanadas y también bautizándose. Y el éxito
de sus campañas, de esas campañas que llevaba a cabo Felipe, hizo que llegase a oídos de los apóstoles en Jerusalén, porque también si leemos toda la historia, todo el capítulo 8, veremos que la dispersión lo que hizo fue que los discípulos saliesen de Jerusalén, todos excepto los apóstoles. Los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Entonces oyeron este éxito que tenía Felipe allí donde estaba predicando en Samaria, y entonces decidieron ir a ayudarle. Y fueron a Jerusalén Pedro y Juan a ayudar a Felipe durante un tiempo. Sigue el texto diciendo que después de dar testimonio, hemos pegado un salto grande aquí, pero lo podéis leer en casa, después de dar testimonio y predicar la palabra del Señor en Samaria, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. Por el camino se detuvieron en muchas aldeas samaritanas para predicar la buena noticia. Bien, como vemos en el texto, después de ese tiempo con Felipe, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén aprovechando para predicar el Evangelio en todas las aldeas y pueblos por los que se iban encontrando, ¿verdad? Y esto nos lleva a hacernos una primera pregunta. ¿Aprovechamos para predicar el Evangelio en cada lugar por el que pasamos? ¿O solo tenemos nuestra vista puesta en el destino final, en el lugar al que vamos? Porque mirad, esto es lo mismo que cuando viajamos, ¿verdad? Podemos ir pensando todo el rato durante el viaje en lo que vamos a hacer cuando lleguemos a nuestro destino, o podemos ir disfrutando de cada lugar por el que pasemos. La pregunta es, ¿estamos atentos cada día a esos encuentros preparados por Dios, a esos encuentros que el Señor nos prepara a lo largo del camino que recorremos? Que son encuentros que tenemos cada día. Puede ser en la gasolinera, puede ser en el restaurante, puede ser en el ultramarinos, puede ser en el trabajo, en el colegio, puede ser en la escalera de nuestra casa, puede ser en el ascensor, en cualquier lugar. ¿Estamos atentos a esos encuentros que tenemos cada día? El caso es que mientras Felipe predicaba, le sucede lo siguiente. En cuanto a Felipe, es decir, primero está hablando, el versículo anterior dice, Pedro y Juan regresaron a Jerusalén. En cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo, ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces, tratemos de imaginarnos la escena. Tenemos que tratar de trasladarnos allí para entender bien la historia, ¿verdad? Entonces, Felipe está en medio de una campaña evangelística exitosa, con conversiones a miles, con sanidades, con bautismos. Y el Señor le dice que lo deje todo y que se vaya al desierto. Ni siquiera le dice qué va a hacer, ni siquiera le dice si se va a encontrar con alguien. Ahí está con muchas personas, pero aquí no le dice si va a ver siquiera a alguien, le dice que se vaya al desierto. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Iríamos? ¿Obedeceríamos? Yo no sé si somos capaces de imaginar la situación de Felipe. Está predicando ante un montón de gente, con miles de convertidos, miles de bautizados, miles de sanados. No sé si somos capaces de imaginarlo. Porque yo por lo menos no he estado en una situación así, desde aquí. Abajo sí, en campaña sí que he estado, claro. Pero desde aquí no he estado en una situación así. A veces cuesta imaginarlo. Vamos a tratar de imaginarlo con un ejemplo más mundano. No, mundano no es la palabra. Un ejemplo más natural. Vamos a pensar que María, por ejemplo, está vendiendo en el mercado. ¿De acuerdo? Solo lo imaginamos más fácil, ¿no? María está vendiendo en el mercado y tiene una multitud delante. Entonces,
vamos a imaginar que, por ejemplo, María tiene 1000 perfumes. Si necesitáis perfumes, María vende, ¿vale? María tiene 1000 perfumes, pero tiene una fila de 3000 personas. Y María ya se está frotando las manos. Está diciendo, ahora vuelvo con la furgoneta vacía. No tengo que cargar el género de vuelta. Y entonces le dice el Señor, no, María, ahora vete al desierto. Déjalo todo, deja a la gente ahí, deja las colonias ahí. Y vete al desierto. Y María no tiene nadie quien le ayude. No puede dejar a alguien en el puesto. A Felipe le pasaba algo así. Sus ayudantes, Pedro y Juan, se habían ido ya. Y el Señor le dice, vete al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. ¿Qué habrías hecho? No contestes, María. ¿Qué habríamos hecho nosotros? ¿Qué haríamos en una situación así, verdad? ¿Qué hizo Felipe? Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. Dice, otra traducción dice que Felipe se levantó y fue. Se levantó y fue. Es decir, no hizo preguntas. No dijo, ¿pero qué voy a hacer allí? ¿O a quién voy a ver allí? No hizo preguntas. Sencillamente se levantó y fue. Sencillamente obedeció. Y me pregunto, ¿obedecemos nosotros con la misma facilidad sin mirar lo que dejamos atrás? Sin mirar que dejamos las colonias, sin mirar que dejamos a los clientes, sin mirar que dejamos lo que sea. ¿Obedecemos con la misma facilidad sin mirar lo que dejamos atrás? Mirar. Pensemos en el recorrido que tenía que hacer Felipe. Para que lo entendamos, lo que está en azul es el recorrido de Felipe y lo que está en rojo el recorrido de Pedro, ¿de acuerdo? Entonces, si nos fijamos en el mapa, vemos que Felipe salió de Jerusalén, más o menos al sur, en el centro, pero en el sur, tirando hacia el sur, y se fue a Samaria, que está arriba, en el norte. ¿Lo vemos? Luego de Samaria se fue todavía más al sur, a Ascalón, ahí es donde se encontró con este eunuco, prácticamente en Gaza. Después de ahí, cuando acabó su misión, que ahora lo veremos, se fue a Asdod, un poco más arriba, y de ahí, siguiendo toda la costa del Mediterráneo, llegó hasta Cesarea, de nuevo al norte, más al norte aún de donde estaba antes, aproximadamente donde está en la actualidad Tel Aviv. Y todo eso sin medios de locomoción, ¿verdad? Porque entonces, ¿cuál era el medio de locomoción? Las sandalias. Será el medio de locomoción. Aunque fuesen de marca, no debía de ser muy cómodo ir por todos esos caminos sin asfaltar, llenos de piedras, de polvo y de peligros, ¿verdad? Y no digamos el etíope, que aunque iba en carro, venía de 4000 kilómetros de distancia. Podemos pensar, aquí no solemos hacer esas distancias en coche, pero por ejemplo en Brasil, que yo he estado, sí que se hacen 4000 kilómetros en coche, pero esto no era un coche, era un carro de caballos. Podemos imaginar lo que se tardaría y lo incómodo que sería. El caso es que el Señor ya había preparado ese encuentro divino entre Felipe y este funcionario etíope, aunque ninguno de los dos lo sabían. Ni el etíope ni Felipe sabían que se iban a encontrar, pero Dios ya lo había preparado. Y esto nos lleva a preguntar de nuevo, ¿estamos atentos a esos encuentros divinos, a esos encuentros preparados por Dios que van surgiendo por el camino, según caminamos, según vamos a un sitio u otro? ¿O solo estamos pensando en el destino, solo estamos pensando dónde vamos, sin fijarnos en lo que nos vamos encontrando a lo largo
del camino. Mira, el caso es que este tesorero, que era eunuco porque trabajaba con la reina, era la costumbre y la ley también de que todo el que trabajase con la reina, por precaución también, fuese eunuco. Pero aunque era eunuco, era alguien con mucha autoridad. Era algo así como el ministro de Finanzas o el ministro de Hacienda, podríamos decir. Había ido desde tan lejos a Jerusalén a adorar a Dios, desde Etiopía. Parece ser que aunque no era israelita, ya que, bueno, leemos en el texto que era etíope, era un converso judío, porque se dice que el judaísmo llegó a Etiopía ya en la época del rey Salomón. Y el caso es que este personaje iba tranquilamente, como vemos ahí, dice que iba en su carro, no conduciendo, porque él era un ministro, alguien iría conduciendo el carro, él iba siendo llevado y leyendo pues un pergamino o un papiro o un rollo, no sabemos, del profeta Isaías. Entonces fijaros en las instrucciones claras que el Espíritu Santo da a Felipe. Y esas instrucciones tan claras el Espíritu Santo igual nos las da a nosotros. Solo que muchas veces no las oímos, no somos conscientes de ellas. Pero el Espíritu Santo, tanto a Felipe como a nosotros, nos habla de una forma muy clara, muy concreta, para que cumplamos al pie de la letra lo que nos dice. Y en este caso, le dice a Felipe, acércate y camina junto al carruaje. Acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe le preguntó, ¿entiendes lo que estás leyendo? El hombre contestó, ¿cómo puedo entenderlo? A menos que alguien me explique. Y le rogó a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. Es decir, el Espíritu Santo no le dice a Felipe, aborda el carruaje, aborda a la persona, ni nada parecido, sino que simplemente le dice, acércate y camina junto al carruaje. ¿Cómo habríamos actuado nosotros? ¿Habríamos abordado a la persona? Es muy probable que sí, es muy probable que nos precipitásemos, es muy probable que nos acercásemos a él y le dijésemos, arrepiéntete, y aquel se asustase. El Espíritu Santo le dijo, acércate y camina junto a él. Normalmente vamos con prisa, ¿verdad? Felipe no dijo, voy a hablar rápidamente que me tengo que volver a Samaria. Tengo que volver al mercado a vender los perfumes. Sino que obedeció la voz del Espíritu Santo. Acércate y camina junto al carruaje. Y eso es lo que hizo. Felipe se limitó a obedecer las instrucciones del Espíritu y a escuchar. Y el obedecer y escuchar es lo que le dio pie para preguntar, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y esa pregunta que Felipe le hizo al eunuco, a su vez le dio pie al funcionario para invitar a Felipe a que subiera al carruaje y hablase con él. Vemos cómo todo está bien unido, todo está planeado, siempre que sigamos las instrucciones claras del Espíritu Santo de Dios. Y fijaros en algo importante. Felipe venía de hablar a multitudes, ¿verdad? Podríamos decir que, como estoy yo ahora, desde lo alto, desde un lugar elevado para que le oyesen. En aquel entonces no habían micros. Si había una multitud, estaría en un lugar elevado hablando a la gente. Pero no le importó bajarse del pedestal en el que estaba y sentarse al lado, al nivel del eunuco, que mirar,
por muy importante que fuera en su país, por muy ministro que fuese en su país, en Israel tenía prohibido entrar en las sinagogas. En Israel tenía prohibido entrar al templo. Tenía prohibido entrar a la asamblea por su condición sexual. En Deuteronomio se prohíbe a los eunucos entrar. Pero como digo, a Felipe no le importó y se sentó junto a él a explicarle. Y pregunto, ¿nos importa a nosotros la condición sexual de la gente? ¿Somos nosotros los que decidimos a quién hablar, a quién dirigirnos, o dejamos que sea el Espíritu Santo quien nos guíe? Pensemos en ello. El pasaje de la Escritura que leía el eunuco mientras iba sentado en su carro era el siguiente: el que oyó Felipe y le llevó a hacer la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Bien, aquí Lucas, el evangelista, que es el escritor de Hechos de los Apóstoles, nos pone solo estos dos versículos, el 7 y el 8. Pero lo más probable es que estuviese leyendo el capítulo entero de Isaías 53, ya que los rollos no contienen versículos sueltos, sino que tienen capítulos completos, ¿verdad? De ahí que es muy probable que el eunuco también hubiese leído antes los versículos que vienen en este capítulo y que dicen: fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Lógicamente, el funcionario, tras leer todo esto, pensó: aquí hay algo que no me cuadra, aquí hay algo que no entiendo, o aquí hay algo que no me cuentan, porque claramente está hablando de una persona. El texto claramente está hablando de una persona. ¿Qué persona es esa? Era una pregunta lógica la que hacía el eunuco, ¿verdad? Dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la Escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Insisto, la pregunta que hace el eunuco era una pregunta totalmente lógica, ¿verdad? Porque el texto claramente habla de alguien. Y es curioso que los judíos hablaban entonces de que se refería al Mesías hasta que Jesús vino. Pero en ese momento dejaron de hacerlo porque el reconocer que ese texto hablaba del Mesías suponía el reconocimiento de que Jesús mismo era el Mesías, cosa que no querían reconocer. El caso es que Felipe, aprovechando la pregunta, le explicó al funcionario de Etiopía el plan de salvación gracias a Jesús, el Mesías. Y mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua. Y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Bien, aquí vemos que
el eunuco entendió el mensaje. Vemos también que era el jefe de la expedición, porque fue el que dio la orden de que detuviesen el carruaje. Y a continuación pidió el ser bautizado y vemos que Felipe lo bautizó. Porque, ¿cuál es el requisito para bautizarse? ¿Cuál es? Creer. Creer. Es un único requisito, creer. Creer que Jesucristo es el Señor, ¿verdad? Dice Marcos 16:16, el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que se niegue a creer será condenado. Y el único requisito bíblico es creer. No hace falta absolutamente nada más, no hace falta hacer un cursillo, no hace falta un discipulado, no hace falta tener cierta edad, solo creer. ¿Por qué no bautizamos bebés? Porque no creen, no tienen la capacidad de creer, pero no hay una edad mínima. En el momento en que uno tiene uso de razón y cree, puede ser bautizado. El mandato de Jesús antes de ascender a los cielos es este. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Creer, bautizarse y aprender, ¿verdad? Este es el orden bíblico, no hay otro. Creer, bautizarse y aprender. Tristemente, el hombre pone su orden por encima del de Dios. Y entonces dice, no. Hay que aprender antes de bautizarse. O tengo que estar preparado, aún no sé lo suficiente. Pero fijaros que toda la preparación que pide Dios es creer. Creer, nada más. No hagamos caso a engaños externos. Si crees, no solo puedes, sino que debes bautizarte. Si ya crees, debes bautizarte, porque esa es la indicación de Dios. Creed y bautizaos, dice el Señor en su palabra. De modo que hoy, si ya crees, puedes bautizarte después en el campet. No necesitas hacer ningún cursillo, ya lo haremos después. Creer, bautizarse y después aprender. Si ya crees y quieres bautizarte hoy con los hermanos que se van a bautizar, puedes hacerlo. Es que bautizarnos es el primer paso de obediencia que debemos de dar tras creer. Y el eunuco, hemos visto que lo entendió a la primera lo entendió. Y era judío, venía de adorar al Señor en el templo. Y a la primera lo entendió. Y por eso le pidió a Felipe bautizarse. En cuanto vio, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Si crees, puedes. Si crees, puedes. No hay más requisitos, ¿verdad? Y fijaros en algo más del eunuco. Porque siempre se resalta que si era eunuco, que si no entendía, como si nosotros lo entendiésemos todo, ¿verdad? Vamos a ver sus valores. El eunuco entendió la importancia de adorar a Dios en Jerusalén y no le importó la distancia que tenía que recorrer, ¿verdad? Se esforzó. Aunque no entendía, se esforzaba en leer las Escrituras. Como no entendía, no le importó preguntar. Y cuando entendió que debía creer y bautizarse, lo hizo. Esos son los valores que vemos en este corto texto, ¿verdad? Del eunuco. El eunuco no le importó la distancia que había entre Jerusalén y Etiopía. A él le habían enseñado que a Dios había que adorarle en el templo, en Jerusalén, que no se le podía adorar en ningún otro sitio. Y no le importó recorrer los 4.000 kilómetros con sus ofrendas. Dice el texto que hizo los 4.000 kilómetros con sus ofrendas sin importarle la distancia ni la incomodidad del viaje, ¿verdad?
A veces nos quejamos de las sillas, de que son incómodas. ¡Ay, qué sillas más incómodas! No podemos estar tanto rato sentados. O nos quejamos del calor o del frío. Pero seguro que ese viaje del eunuco fue más incómodo, ¿verdad? Seguro. El eunuco no podía entender lo que las Escrituras decían. Pero a pesar de ello, las leía. A pesar de ello, las leía. Nosotros nos cuesta leer a pesar de entender. Preferimos ver vídeos. Esa es la realidad en la que vivimos hoy en día. Como no entendía, preguntó. A nosotros nos cuesta preguntar. Estamos aquí para responder, si lo sabemos, claro. Pero nos cuesta preguntar. Y ahora es peor. Le preguntamos a la inteligencia artificial. El eunuco, cuando entendió, actuó. Entendió que debía de creer, a pesar de venir de la religión judía y de venir de adorar en el templo. Entendió que debía de creer, entendió que Jesús era el Mesías y creyó. Entendió que después de creer lo primero era bautizarse y se bautizó. ¿Cómo actuamos nosotros? Cuando entendemos, actuamos o lo dejamos para más adelante. Cuando salieron del agua, ya se había bautizado, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entretanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino hasta que llegó a Cesarea. Bien, en esta escena final vemos cómo los dos se separan. Felipe y el eunuco se separan. Felipe es arrebatado por el Espíritu Santo y continúa haciendo lo que estaba haciendo, que es predicar en cada lugar por el que pasaba. Ya había cumplido, podemos decir, ya había cumplido con lo que el Señor quería que hiciese y el Señor se lo llevó de ahí a otro lugar. Es así de sencillo, ¿verdad? Y el eunuco, lejos de sorprenderse, yo me habría sorprendido si estoy con alguien y de pronto desaparece. Pero el eunuco, lejos de sorprenderse, dice el texto que siguió su camino con mucha alegría. Otras traducciones dicen que siguió su camino con gozo. Sabemos que una de las características del fruto del Espíritu Santo, el otro día lo veíamos en el discipulado de bautismos, es el gozo, ¿verdad? El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza o dominio propio. Y como fruto de que había creído, de que había recibido el Espíritu Santo y se había bautizado, ahora el eunuco continuó su camino con gozo. No le importó que Felipe hubiese desaparecido. Él continuó su camino con gozo como evidencia del cambio que había experimentado, que acababa de experimentar y de que ahora el Espíritu Santo vivía en él. Y eso se tiene que ver, ¿verdad? Mirad, ¿sabéis qué? La primera gran iglesia de la que se tiene constancia no surgió en Israel, sino en Etiopía. La más grande iglesia de la que se tiene constancia surgió en Etiopía. Mirad, los caminos del Señor son muy diferentes a los nuestros. Si esto lo hubiésemos organizado nosotros, la primera gran iglesia habría sido en Israel, ¿verdad? Los caminos del Señor son muy diferentes a los nuestros y si nos dejamos guiar por Él, como hizo Felipe, exactamente como hizo Felipe, seremos mucho más efectivos en nuestra misión. Porque, mirad, esta no es solo la historia de un bautismo, es la historia de la expansión del Evangelio. En Hechos 1:8 dice que recibiremos poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y que seremos testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, ¿verdad?
Y en esta historia, en esta corta historia que es el inicio de la iglesia, vemos cómo partiendo de Jerusalén se llega a Samaria, luego se baja a Gaza, luego se sube a Cesarea y se llega hasta Etiopía. Eso ya en el primer capítulo de la expansión del Evangelio. ¿Y todos sabéis por qué? Todo porque una sola persona, Felipe, no se dejó deslumbrar por el gran número de personas que tenía delante. ¡Oh, cuánta gente tengo aquí! No se dejó deslumbrar por ello. No se dejó deslumbrar por el caso que le hacían. No se dejó deslumbrar por los milagros que sucedían. No se dejó deslumbrar por la cantidad de gente que se estaba bautizando, sino que dejó que quien le deslumbrase fuese el Espíritu Santo de Dios. Y no solo le deslumbrase, sino que alumbrase su camino. Y decidió obedecer su guía. Mirad, esa es la clave. Sigamos fielmente la guía del Espíritu Santo de Dios. Y no dejemos que nada, que absolutamente nada, que ninguna otra cosa del cielo, de la tierra o debajo de ella nos deslumbre. Sigamos fielmente la guía del Espíritu Santo de Dios, cumpliendo al pie de la letra cada una de sus instrucciones. Y entonces es cuando seremos efectivos en nuestra misión, y entonces es cuando actuaremos como Jesús actuaría. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Perdónanos, Señor, por las veces que nos movemos por nuestra cuenta, las veces que no tenemos en cuenta lo que tú nos dices y tomamos nuestras propias decisiones, Señor. Ayúdanos a escuchar fielmente tus instrucciones. Cuando nos dices que caminemos al lado, no queramos meternos donde no nos has dicho que nos metamos, Señor. Señor, queremos actuar como tú actuarías y para eso necesitamos entender bien tus instrucciones. Ayúdanos a que así sea. Ayúdanos a que entren en nuestra mollera, en nuestro corazón, Señor. De tal manera que no tengamos la menor duda acerca de los pasos que debemos de dar, Señor. Gracias por este testimonio del eunuco etíope, Señor, y por el testimonio de Felipe, siguiendo tus indicaciones. El uno te obedeció fielmente, Señor, y el otro dio fruto. Que seamos capaces de movernos como ellos, Señor, obedeciéndote fielmente y dando fruto. Quedamos a tu entera disposición para hacer lo que tú nos mandes, Señor, dándote gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.